Bien, vamos a ver dentro de los llamados puntos singulares, o también llamados por algunos matemáticos puntos críticos, los extremos relativos. Dos tipos de puntos singulares o críticos, extremos relativos y puntos de inflexión. Nosotros en este vídeo vamos a estudiar los extremos relativos, máximo y mínimo relativo de una función. Pasamos a la siguiente lámina, concepto bastante sencillo. Nos centramos. Me dan un eje de coordenadas, la gráfica de una función. Nosotros hasta ahora, a golpe de vista, sabíamos que este punto, donde la x vale 2, y este punto donde la x vale 6, sabíamos que eran extremos relativos de la función. Decíamos que en el 2 esa función tiene un mínimo y decíamos que en el 6 la función tiene un máximo. Y en concreto se denominan relativos porque, si os dais cuenta, esta función se supone que sube indefinidamente y esta rama de la función baja indefinidamente. Es decir, no es un mínimo absoluto. Como la rama de esta función baja, va a haber puntos de la función por debajo de ese. Mínimo relativo de la función, máximo relativo de la función. Pero se acabó ese rollito. Definición matemática rigurosa. Fijaros en el siguiente detalle. Vamos a recordar un concepto. No me canso de repetirlo. Cuando hallamos la derivada de una función en un punto, es decir, en un determinado valor de x, el resultado obtenido coincide con la pendiente de la recta que es tangente a la función en dicho punto. Mirad qué curioso. Si yo trazo la recta tangente a esta curva en ese punto, es evidente que la recta tangente sería aproximadamente esa. Si trazo la recta tangente a esta función en ese punto, es evidente que la recta aproximadamente sería esa. Pendiente de esas rectas toma el valor 0. Importantísimo en el estudio de los extremos relativos. Si una función tiene un máximo o un mínimo relativo, en ese punto la pendiente de la recta tangente va a valer evidentemente 0. Como consecuencia, si la pendiente de la recta tangente a la función en esos puntos vale 0, la derivada de la función en esos puntos tiene que tomar el valor 0. Resumen de lo dicho hasta ahora. Para hallar los extremos relativos de una función, los puntos donde la función tiene extremos relativos, la pendiente de la recta tangente en esos puntos toma el valor 0. La derivada de la función en esos puntos toma el valor 0. Pero tenemos un problemilla, mirad. Primer problema. Tenemos dos problemillas. El primero, yo sé que en esos puntos la derivada va a tomar el valor 0. Pero debo descubrir si es un máximo o un mínimo. Segundo problema, más importante. Hay unos puntos que de momento no vamos a profundizar en ellos, como este que yo tengo en la gráfica, donde la x toma el valor 4, y mirad qué curioso. Repito, no voy a profundizar, pero mirad un detalle curioso. Esta función, por la izquierda de ese punto, es lo que se llama, en términos matemáticos, curvatura de la función. Esa función, al lado izquierdo del punto, decimos que es convexa. Y en ese punto hay un cambio de convexidad y pasaría a ser cóncava. En los puntos donde se produce ese cambio de curvatura se denominan puntos de inflexión. Y curiosamente, la recta tangente a la función en ese punto sería esta. Y lamentablemente, su pendiente también vale 0. Es decir, cuando yo hallo la derivada de una función en un valor concreto de x llamado a, si el valor de la derivada es 0,
en ese punto va a tener lo que en matemáticas se llama un punto singular o un punto crítico. Pero puede ser un máximo relativo, puede ser un mínimo relativo, puede ser un punto de inflexión. Entonces ya hemos dado un paso. Si la derivada de una función en un punto toma el valor 0, candidato a máximo, mínimo o punto de inflexión. Veamos cómo puedo garantizar que ese punto, por ejemplo, es un máximo relativo. Mirad, si yo me fijo en ese punto, tenemos muy claro que es un máximo relativo, tenemos muy claro que la pendiente de la recta tangente que pasa por ese punto es 0, y vamos a descubrir que es un máximo de la siguiente forma. Si yo recorro la función por las proximidades de ese punto a su izquierda, fijaros que es máximo y la función es creciente, 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 y en ese punto empieza a cambiar decreciente, 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 decreciente. Es decir, como ya habíamos descubierto nosotros cuando dimos al inicio los extremos, son puntos, en este caso el máximo, tales que por su izquierda, en las proximidades, no os vayáis lejos, en sus proximidades por la izquierda, la función pasa de ser creciente a ser decreciente. Y eso en términos matemáticos se expresa de la siguiente forma, mirad. Donde la x toma el valor 6, la función tiene un máximo relativo. Consiguientemente, su derivada toma el valor 0. Consiguientemente, por las proximidades de la derecha, la función es creciente. Cuando llega al máximo por su derecha, pasa a ser decreciente. En términos de derivada, recordad que si la función era creciente, su derivada es positiva. Si la función es decreciente, su derivada es negativa. Forma de expresar que esta función, donde la x toma el valor 6, tiene un máximo relativo. En ese valor, sorpresa, dado que la derivada de la función vale 0, por las proximidades de la izquierda del 6, la función es creciente. Por las proximidades de la derecha del 6, la función es decreciente. En ese punto, máximo relativo. Pasamos al mínimo relativo. Un rollito similar. Mínimo relativo de la función. La recta tangente a la función en ese punto de pendiente 0. La derivada de esta función en ese punto toma el valor 0. Y la x vale 2. Y es un mínimo relativo. Cuando la x toma el valor 2, la derivada de ese valor toma el valor 0, y detalle. Por la izquierda del 2, en sus proximidades, como es un mínimo relativo, la función pasa de ser decreciente a ser creciente. Lo expresamos en la tabla. Por las proximidades del 2, función decreciente. Por las proximidades del 2, pero por la derecha, función creciente. En ese punto tiene un mínimo relativo. Y, como ya en su momento vimos, si por la izquierda del 2 en sus proximidades es decreciente, la derivada es negativa. La derivada por la izquierda del 2 negativa. Si por la derecha del 2 la función es creciente, la derivada vimos que era positiva. La derivada por la derecha del 2 es positiva. Resumen al contenido de esta lámina. Dada una función cualquiera, en este caso lo hemos hecho con su gráfica, si la derivada de dicha función toma el valor 0, esos puntos son los llamados puntos críticos o singulares de la función. Y ese punto puede ser un máximo relativo, puede ser un mínimo relativo, y en su momento veremos que puede ser un punto de inflexión. Hemos expresado mediante unas tablas el comportamiento de la función en esos puntos. Vamos con un ejemplo que nadie se ponga a temblar.
Me dan una función matemática y se supone que nosotros no conocemos la gráfica de la función. Vamos a ver si tiene máximos o mínimos. Mirad, se procede de la siguiente forma. Los que seáis despiertos ya os habréis dado cuenta. Es una parábola, coeficiente principal positivo va a ser cóncava, luego yo sé que el vértice va a ser un mínimo de la función. Es más, va a ser un mínimo absoluto, pero de momento no entro en ese concepto. Yo sé sin hacer nada que el vértice de esa parábola va a ser un mínimo. Y yo sé hallar el vértice menos b, que en este caso es 1, partido de 2a, que es 4, donde la x toma el valor un cuarto. Yo sé que esa función va a tener un mínimo absoluto. Pero no vale este método matemático porque cuando hagamos este regalito de función no sabemos nada de la gráfica de esa función. Método matemático riguroso. Hallamos la derivada de la función. Derivada de esa función, función polinómica 4x menos 1. Segundo razonamiento. Voy a ver qué valores toma la x en esa expresión para que la función derivada valga 0. Para que la función derivada valga 0, igualamos la función a 0, despejo la x y me queda 1 partido por 4. Lo sabíamos de antemano. En el valor de x igual a un cuarto, la derivada de esa función vale 0. Es decir, donde la x toma el valor un cuarto, la derivada de esa función toma el valor 0, puede ser un máximo, un mínimo o un punto de inflexión. Vamos a ver cómo se comporta esa función por la izquierda del un cuarto y por la derecha del un cuarto. Procedemos de esta forma, mirad. Tenemos el valor un cuarto, voy a ver cómo se comporta por su izquierda. Se pone un signo menos encima. Voy a dar un valor por la izquierda del un cuarto próximo a él en la función derivada. Es evidente, si tengo el valor de x un cuarto, 0,25 aproximadamente, por su izquierda estaría el 0. Sustituyo por 0. 4 por 0, 0, 0 menos 1, menos 1. Es decir, por la izquierda del un cuarto en sus proximidades, la derivada es negativa. Izquierda del un cuarto por sus proximidades, derivada negativa. Recordad, si la derivada es negativa, la imagen o la función es decreciente. Voy a ver el comportamiento por la derecha de un cuarto. Recordad 0,25. No os alejéis mucho, voy a tomar por ejemplo el valor 1. Para un cuarto, comportamiento por su derecha, voy a tomar el valor 1. 4 por 1, 4, menos 1, 3, da positivo. Derivada positiva, función creciente. Y nosotros sabemos que si la derivada vale 0, por las proximidades de la izquierda del un cuarto es decreciente y por las proximidades del un cuarto por la derecha es creciente, ese punto es un mínimo de la función. Tenemos localizado un mínimo de la función. Pasamos al siguiente ejemplo, mismo rollito. Hallamos la función derivada. Derivada de un producto. Derivada de la primera, que es 1, por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar, y por derivada de a la x. Es una función exponencial, recordemos, coincide con ella misma su derivada. Operaríamos la expresión, queda e elevado a la x, opero, más x por e a la x, y menos e elevado a la x. Menos e a la x más e a la x se va, la derivada de esa función, x multiplicado por e a la x. Tenemos la función derivada. Vamos a ver en qué puntos la derivada vale 0.
Igualamos esa expresión a 0. Y razonamiento matemático extraordinariamente sencillo. Mirad, para que este producto dé 0, o x vale 0, o e a la x vale 0. Para que x valga 0, x tiene que tomar el valor 0. Ya tenemos un valor donde la derivada de esa función vale 0. Y en el segundo caso es imposible que e a la x pueda valer 0. E es un número positivo, elevado a cualquier número no puede tomar el valor 0. Único valor que hace valer 0 la función derivada si x toma el valor 0. Es decir, nuestra función en el valor de x0, su derivada toma el valor 0. Punto candidato a ser máximo, mínimo o punto de inflexión. Vamos a razonar. Recuerdo, tomo el valor de x, en este caso el 0, que puede ser máximo o mínimo de la función. Voy a ver el comportamiento de la derivada por las proximidades de la izquierda del 0. No debéis alejaros mucho. Yo voy a tomar el -1 con mucho riesgo. Me llevo el -1 a la función. Quedaría -1 multiplicado por e a la -1, es decir, 1 partido de e a la 1, expresión negativa, expresión positiva, es un número positivo, resultado final negativo. La derivada por la izquierda del 0 es negativa. Tomo un valor por la derecha del 0, próximo a él, por ejemplo el +1. Analizo el signo de la derivada. La x vale 1 por e elevado a la 1. E a la 1 siempre es positivo, multiplicado por 1, positivo. Derivada positiva. Si la derivada es negativa, función decreciente. Si la derivada es positiva, función creciente. El 0, si en sus proximidades por la izquierda es decreciente y por la derecha creciente, mínimo de la función. Esa función tiene un mínimo en el punto 0. Último detalle, daros cuenta que yo solo he hallado el valor de x donde tiene el máximo mínimo. Para hallar el punto, sus coordenadas exactas, sustituimos en la función. Es decir, sustituyo la x por 0, por un cuarto, que es el valor donde tiene, en este caso, el mínimo, sustituyo por un cuarto, opero la expresión y os va a dar 23 octavos. Es decir, el punto sería un cuarto, 23 octavos. Pasamos a esta función. Si pretendemos hallar las coordenadas del punto donde tiene el mínimo, la x vale 0, 0 menos 1 sabemos que es -1, e a la 0, todo número elevado a 0, salvo el 0, toma el valor 1, -1 por 1, -1. Es decir, el punto donde la función tiene el mínimo es el 0 menos 1. Resumen al contenido de este vídeo. Parte determinante para representar funciones. Sabemos hallar mínimos relativos y máximos relativos de una función. En esos puntos la derivada tiene que tomar el valor 0 y para saber si el punto es mínimo o máximo, analizáis la función por las proximidades del valor de x. Si la derivada por la izquierda es negativa y por la derecha positiva, quiere decir que pasa de decreciente a creciente, mínimo de la función. Si hubiera dado que por la izquierda es positiva la derivada y por la derecha es negativa, significa que pasa de ser creciente a ser decreciente, hubiera sido un máximo de la función. Damos el tema por concluido, haremos ejercicios del cálculo de extremos relativos.